Muy bien. Bien. Yo voy a igualmente grabar la clase, ¿sí? Y Sí. vamos a ir avanzando porque yo ya dejé en la clase pasada un videíto sobre, vimos conceptos de la materia, qué es la materia, las propiedades intensivas y extensivas, los cambios de estado de la materia, los cambios físicos, los cambios químicos, y quedamos, si no me equivoco, en los cambios de estado de la materia. Vamos a compartir pantalla. Sí. Bien, no sé si vos ves con tu celular, este es el cuadernillo que estamos trabajando. ¿Lo ves? Sí, Bien, sí, lo tengo y lo imprimí inclusive. ustedes tenían que hacer, la primera actividad hablaba de las propiedades intensivas y extensivas. En el video de la clase anterior yo expliqué qué eran las propiedades intensivas y extensivas. Recordamos, puse el ejemplo de que si yo tengo 10 bananas y una banana, ¿sí? Las propiedades intensivas son aquellas que no cambian con la cantidad de materia. Ejemplo, si yo tengo 10 bananas o una, el color es el mismo, el olor es el mismo, el sabor es el mismo, sin importar la cantidad de bananas que yo tenga. En cambio, si yo quiero medir el peso es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque va a cambiar. Si yo tengo más materia o más bananas, el peso va a cambiar. Si tengo menos bananas, el peso va a cambiar. Lo mismo pasa con el volumen, o no sé, o con la masa, ¿sí? Son propiedades que cambian. ¿Y de qué depende ese cambio? De la cantidad de materia con la que estemos trabajando. Y las propiedades intensivas son aquellas que no cambian, que se mantienen fijas, estables, son iguales siempre, sin importar la cantidad de materia. Entonces, en esta primera actividad tenemos que unir con flechas. Tenemos que unir con flechas, ¿sí? La densidad, que es una propiedad intensiva o extensiva, ¿sí? Eso era lo que yo ya creo que había dejado esto. Si vos no lo recordás, te invito a que mires el video del lunes pasado. Está grabado y está en el grupo, ¿sí? Después vimos... Sí, inclusive estuve yo solo estuve conectado. Sí, que usted me bueno, explicó. claro. Sí. Bien, después vimos todo esto, que eran algunos verdaderos o falsos, y bueno, empezamos con los cambios de estado de la materia, ¿sí? Yo había hecho un gráfico, lo voy a volver a hacer al gráfico para poder hacer la actividad que sigue. Vamos a poner acá. Acá tenemos sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer los cambios de estado de la materia, cómo se llaman, ¿sí? Y pensemos en el agua, porque es una de las sustancias que la encontramos fácilmente en los tres estados. Es fácil imaginar al agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, ¿no? Entonces, fíjate que yo cuando pongo sólido, líquido, gaseoso, lo pongo de color rojo. ¿Por qué? Porque para derretir un hielo tengo que aumentar la temperatura, o sea que tengo que entregar calor, energía al sistema. Entonces yo, siempre que de un sólido pasa a un líquido a un gas, lo que se produce es un aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura. Y cuando nosotros queremos, por ejemplo, un líquido, ponerlo a sólido, ejemplo el hielo, ¿no? Para hacer hielo lo que tenemos que hacer es disminuir la temperatura. Disminuir la temperatura. ¿Cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido? Se llama fusión. ¿Sí? Esto tendrías que tenerlo en la carpeta o así anotado en algún lado, como para después te va a servir para hacer las actividades. Cuando la materia cambia de líquido a gaseoso se llama vaporización. La vaporización tiene dos procesos, dos formas de vaporizar algo. Uno es por medio de la evaporación, y el otro, espera que lo voy a hacer por acá porque si no, ahí. Y el otro es la ebullición. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la evaporación y la ebullición?
Bien, los dos son dos procesos de vaporización, o sea, ¿qué quiere decir? Que pasa de líquido a gas. Pero la diferencia es esta. Suponete que tenés un charco de agua en la vereda, porque llovió. Entonces, esa agua al tiempo se evapora. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En la superficie de la masa líquida se calentó y se evaporó. En cambio, la ebullición se produce en toda la masa líquida y es más, más rápida porque el calor va en toda la masa de agua. En la evaporación solo el calor es en la superficie líquida. Entonces hay que ver si la evaporización es eso, es por evaporación o por ebullición. Y bueno, después tenemos este otro proceso cuando es de gas a líquido, es condensación. Condensación, y el otro es la solidificación. La solidificación. Bien, estos te van a servir para hacer la actividad, este mapita. Después tenemos otro cambio de estado, que es de líquido a gas, y de gas a líquido, fíjate. Sí. Y de gas a líquido, sin pasar por el estado intermedio, por el estado líquido, ¿sí? Este cambio de estado se llama sublimación progresiva. La sublimación progresiva se dice progresiva porque hay un aumento en la temperatura, es progresivo el aumento en la temperatura. Y el proceso al revés es sublimación regresiva. ¿Por qué? Porque se disminuye la temperatura. A este cambio de estado, sublimación progresiva, también se lo conoce como volatilización. Ahí está, volatilización. No. Volatilización, ¿sí? La volatilización, porque a veces aparece con un nombre distinto. Y esta condensación a veces también se la conoce como licuación. Licuación. No sé si alguna vez escuchaste hablar del gas licuado. Bueno, es un gas que pasa de gas a líquido, ¿sí? Gas licuado. Bien, este cuadrito yo te diría que lo copies o le saques una foto y después lo pongas en la carpeta para poder hacer las actividades, ¿sí? Acá, en la página 3, tenemos un cuadrito que nos dice, ¿ves que tenés todas las flechitas? ¿Lo ves, Mariano? Sí, sí, la veo que va de líquido, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, y después veo que es a la inversa. Claro, sí, sí, sí. Bien, acá la actividad lo que tenés que hacer es poner los nombres. ¿Cómo se llama el pasaje de estado de sólido a líquido, líquido a gaseoso? Vos le tenés que poner los nombres. Es similar a este cuadro, pero está en forma de triángulo. En vez de estar así derecho, Ajá. está así. Es el líquido acá, el sólido acá y el gaseoso acá. ¿Sí? Pero esta imagen que yo te puse te va a ayudar a completar ese cuadro también. ¿Sí? Y arriba te dice qué es cada cosa, qué es la fusión, qué es la fusión y todo eso. Bueno, vamos a ver si no sé si ves o no ves, o si podés contestarme esto. Acá te dice indicar los siguientes pasajes de estado enunciados a continuación. O sea, vos tenés que decir si pasa de sólido a líquido, líquido a gaseoso y cómo se llama ese cambio de estado. Por ejemplo, dice calentamos manteca. ¿Cómo está la manteca? ¿En qué estado está la manteca? Está sólida, ¿Y si la derretimos? líquida. Bueno, entonces tenemos que poner acá cómo se llama ese cambio de estado. Entonces vos miras el cuadrito Ajá. este y decís sólido líquido. ¿Cómo se llama de sólido a líquido? Sólido o líquido. De sólido a líquido dijiste. Sí, Fusión. muy bien, fusión. Y ahí pone fusión. ¿Sí? Después Ahí dice, te entendí. sacamos el gas de un encendedor. ¿Cómo está el gas en un encendedor? Líquido, Líquido. Y cuando lo sacamos a ese gas, ¿cómo pasa? gaseoso. Gaseoso. Entonces vamos
¿Cómo se llama el cambio de estado de líquido a gaseoso? Vaporización. Muy bien, y ahí pones vaporización, ¿sí? Después Sí. dice, calentamos una bolita de naftalina. La naftalina es eran unas bolitas blancas que ponían nuestras Sí, abuelas en el ropero, que tenía un olor espantoso, y dejaba un olor espantoso sí. en la ropa. Bueno, A mí me gustaba cuando era chico. sí, no, yo a mí No me sé por quemaba qué, la pero nariz me ese gustaba, olor. pero bueno. La naftalina pasa de sólido a gas directamente, ni sin pasar en el estado intermedio. Se gasifica la naftalina, por eso larga tanto olor, ¿sí? Sí. Entonces tenemos que buscar acá de sólido a gas, ¿sí? De sólido a gas. ¿Cómo se llama ese pasaje de sólido a gas? ¿Sería volatilización o sublimación progresiva? Sublimación progresiva, sí. Volatilización o sublimación progresiva. Perfecto. Después dice, ponemos jugo en un freezer. Si ponemos jugo en un freezer, Sí. ¿cómo sería eso? Sería de líquido a sólido. De líquido a sólido, perfecto. ¿Y cómo se llama ese cambio de estado? De líquido a sólido, mostrame el cuadro de vuelta y te lo digo. De líquido a sólido se llama solidificación. Muy bien, solidificación. ¿Ves que este cuadro es importante porque nos ayuda con todos los cambios de estado? Dice, luego de bañarnos con agua muy caliente, vemos el espejo del baño empañado. ¿Qué pasaje de estado intervinieron? O sea, cuando nos bañamos lo que tenemos es vapor. Ese vapor es gas. Sí, ¿Sí? Cuando ese gas choca con el espejo que es frío, se condensa y pasa a líquido. sí. Entonces, el cambio de estado sería de gas a líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? De gas a líquido. De gas a líquido, condensación. O licuación, ¿sí? También le pueden decir licuación, ¿sí? De las dos maneras Sí. está bien. Bien, después acá tenemos unas actividades en el punto 5, página 4, que también habla de estos cambios de estado, ¿sí? Por ejemplo, el punto 5 dice, marca con una X la respuesta que consideres correcta. Y nos habla de la evaporación. La evaporación, dice, es una de las formas de la licuación, condensación, sublimación o vaporización. Y tenemos que marcar cuál de las cuatro es la correcta, ¿sí? Acordate que la evaporación pertenecía a un cambio de estado. ¿A cuál pertenecía la evaporación? La evaporación era de gas, era de líquido a gas. De líquido a gas, pero mira, ¿te acordás que yo te había nombrado que la vaporización tenía dos formas? La evaporación, Ebullición y ebullición. Entonces, evaporación. te pregunta, ¿la evaporación a qué cambio de estado pertenece? ¿A qué cambio de estado pertenece la evaporación? A la ebullición. A la vaporización. ¿Entendés lo que te digo? Vos tenés la vaporización. Es como que la vaporización acá. Vaporización. La vaporización tiene dos formas. Una es la evaporación, ¿sí? La evaporación, bueno, la abrevio, la evaporación, y la otra forma de vaporización es la ebullición. O sea, se puede producir un proceso de vaporización de dos formas diferentes. Uno es con la evaporación y otro con la ebullición. ¿Sí? Cuando hablamos de evaporación nos imaginamos un charquito de agua que se evapora. Y cuando hablamos de ebullición nos imaginamos una olla de agua caliente hirviendo fuerte. ¿Sí? Los dos procesos, las dos formas, forman parte de la vaporización. Tanto la uno como el otro. ¿Sí? Por eso lo puse acá. Lo que pasa es que acá no se ven bien las flechitas. O sea que la vaporización tiene dos formas. Ahí le pongo bien la flechita. ¿Sí? Esta flecha me salió horrible. Ahí está. Ahí está. Y esta también. Lo que pasa es que escribo con el mouse y bueno, sale medio torcido. Es medio complicado. Sí. Bien, entonces, acá lo que nos dice es que marquemos con una X la respuesta.
Entonces yo te vuelvo a preguntar, la evaporación, ¿a cuál de esas 4 pertenece? Lo voy a agrandar un poquito a ver por ahí si lo ves. De vaporización, dice. Muy bien, a la vaporización. Entonces acá hacemos una X, ¿sí? Acá nos pregunta, ¿la volatilización es una de las formas de la licuación, condensación, sublimación o vaporización? Vamos a mirar acá, el cuadrito. La sublimación. Sí. La sublimación preguntaba, no, la volatilización pregunta. Es una de las formas de sólido a líquido, no, de sólido acá, mira a acá, gaseoso. Sí, de sí, sólido de a sólido a gaseoso. gaseoso. Pero ¿cómo les decíamos nosotros? ¿Le decíamos volatilización o? Y sublimación progresiva. Claro. Entonces, la volatilización es una de las formas de ¿cuál de todas estas? De la B. De la B, de la sublimación, ¿sí? Es una de esas formas, de sublima, ¿sí? Siempre que un cambio de estado va de sólido a gas o de gas a sólido, se sublima, se sublima. Entonces, la volatilización es una de las formas de sublimación, porque hay 2, la progresiva y la regresiva, ¿entendés? Sí. Entonces la volatilización es una de las formas de sublimación. Bien, fíjate acá, dice, se llama licuación al pasaje de, vamos a ver qué es la licuación, ¿así? ¿Qué es la licuación? ¿El pasaje de qué a qué? La licuación Ajá. de la fusión podría ser de sólido a líquido. Fíjate acá, mira el cuadrito este. Sí. Acá está. La licuación es de gaseoso a líquido. Muy bien, ahora vamos a ver acá si lo encontramos. Dice, se le llama licuación al pasaje de gaseoso a líquido. Tenemos que buscar lo que diga gas a líquido. ¿Quién dice gas a líquido? Sólido se trata de fenómeno físico. Se llama licuación al pasaje de agua líquida a vapor, ¿no? Cuando las sustancias se unen de forma de una nueva sustancia, se trata de efecto físico, fenómeno químico, fenómeno, cobre sólido. Estamos en la 3. En la 3. Se llama líquido el pasaje de agua líquida a vapor, de oxígeno gaseoso, oxígeno líquido, cobre sólido, azufre. La C. La C, muy bien. Porque la licuación es el pasaje de gas a líquido. Lo que te hace acá es nombrarte sustancias que licúan, ¿sí? Entonces, por ahí uno se confunde porque me apareció la palabra oxígeno o me apareció la palabra agua líquida. No, pero estamos hablando de sustancias. Las sustancias sufren cambio de estado. Entonces, el oxígeno gaseoso al oxígeno líquido es un proceso de licuación. ¿Por qué? Porque la licuación es el cambio de estado de gas a líquido. Cualquier sustancia que esté gaseosa y que pase a estado líquido, cualquiera, el agua, el oxígeno, el gas metano, el alcohol, cualquier cosa. ¿Sí? Bien, punto 4. Dice, cuando 2 sustancias se unen para formar una nueva sustancia, se trata de un fenómeno físico o un fenómeno químico. Para nosotros saber esto, lo que tenemos que hacer es ir acá, arriba de este cambio de estado me dice que es un fenómeno físico y me dice acá que es un fenómeno químico. Un cambio físico lo que hace a la sustancia es que no la altera, no la cambia químicamente. Y solo se produce un cambio físico, pero la sustancia sigue siendo la misma, no cambia. Ejemplo, cuando moves un cuerpo de un lugar a otro. El cuerpo es el mismo, simplemente lo moviste de lugar. O un cambio de estado. Todos los cambios de estado son fenómenos físicos. ¿Por qué? Imaginemos el agua sólida, el agua líquida y el agua en forma de vapor. Está con un cambio de estado, pero sigue siendo agua. ¿Entiende? Termina siendo lo mismo de la forma que lo pongo. Claro, está solamente con un cambio de estado, pero la composición no se modifica. Claro, no se modifica. Esa es la palabra. En cambio, un cambio químico lo que provoca
son modificaciones en la sustancia, las cambia, químicamente las cambia. Por ejemplo, la combustión, cuando vos quemás cosas o cocinás, se producen cambios químicos. ¿Sí? Por ejemplo, un huevo crudo, un huevo cocido no es lo mismo. Químicamente cambió, sus proteínas, sus componentes cambiaron. Cuando quemás un papel ya no es el mismo. ¿Sí? Esos son cambios químicos. Todo lo que es la digestión, cocinar, cuando vos cocinás, cambio químico. Cuando digerimos un alimento, cambio químico. Cuando quemamos sustancias, cambio químico, ¿sí? Bien. Entonces, fíjate que en este punto nos dice, la solidificación, ¿se trata de un fenómeno físico o un fenómeno químico? Ay, no, me parece que me adelanté. Acá en el punto 4 dice, cuando dos sustancias se unen para formar una nueva sustancia, ¿se trata de un fenómeno físico o químico? Perdón que no lo seguí, que estaba con algo. ¿Cómo me dijo? Cuando dos sustancias se unen para formar una nueva sustancia, ¿se trata de un fenómeno físico o químico? Químico. Químico, muy bien. Y en el otro punto dice, la solidificación se trata de un fenómeno físico o un fenómeno químico. La Solidificación. Físico. Muy bien, físico. ¿Por qué? Porque todos los cambios de estado son fenómenos físicos. ¿Sí? Sí. Bien, punto 6. El punto 6 nos dice, indicar el nombre de los siguientes pasajes. ¿Qué tenemos que hacer acá? Poner el nombre. Si es solidificación, fusión, condensación, vaporización, sublimación, los nombres de los cambios de estado. Entonces, ¿qué hacemos acá? De sólido a líquido y busco acá. Sólido, líquido. ¿Cómo se llama? Fusión. Y ahí pones fusión. Y así con cada uno, Mariano. Tienen que poner todo. De líquido a gas, de sólido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido. ¿Sí? Sí. Bueno, eso lo resolvés mirando el cuadrito. El cuadrito. Este de acá. Le pido 10 minutos que tengo que salir un toque afuera y vuelvo. Dale, dale, no hay problema.